¿Alguna vez has tenido esa sensación visceral antes de que llegue la tormenta, como si el aire se volviera pesado e incluso tus huesos comenzaran a susurrar que algo anda mal? Ese era yo, sentado solo en la mesa del comedor en mi cumpleaños número 47. El filete se enfriaba, las velas aún parpadeaban y mi teléfono vibraba con fotos del viaje de pesca de mi hermano. Todos estaban allí, mi esposa Rachel, mi hija Lily, sonriendo como payasos, sosteniendo cervezas, abrazando a mi hermano como si fuera su maldito cumpleaños. Ni una sola llamada. Ni siquiera un mensaje de texto de feliz cumpleaños a medias. ¿Sabes qué me envió en su lugar? La foto de una trucha. Una maldita trucha. 2 días antes, Rachel me había dicho, mira, hoy es el viaje de pesca de tu hermano y es una especie de tradición. No podemos perdernos eso, Caleb. Ya sabes cómo es tu hermano. No discutí. No supliqué. Solo asentí. Pero algo en su tono ese día no era culpa. Era frío. Como si mi cumpleaños fuera un inconveniente. Como si yo fuera un inconveniente. Esa mujer con la que me casé hace 10 años se había ido y finalmente dejé de fingir lo contrario. Déjame retroceder un segundo. Rachel solía ser diferente. Dulce, comprensiva, hacía que el mundo se sintiera como en casa. Pero estos últimos meses, hombre, se volvió astuta. Sonreía y mentía directamente a mi cara. Se quedaba fuera hasta tarde, trabajando, bloqueaba su teléfono como si contuviera códigos nucleares. Nuestras noches se convirtieron en comidas silenciosas. Los fines de semana siempre tenía planes y nuestra hija Lily. Dios me ayude, seguía a su madre como una sombra. Lo que sea que Rachel dijera, Lily lo repetía. Así que cuando me dejaron plantado en mi cumpleaños por un pez, lo supe. Pero lo que hice después, esa es la parte que nunca olvidarán. Verás, había pasado las últimas semanas reuniendo recibos en silencio. Literalmente, registros de Uber, facturas de comidas, reservas de hotel bajo el nombre de Jordan Meyers, un nombre que nunca había escuchado hasta que lo vi aparecer en los contactos favoritos en el iPad de Rachel. Olvidó cerrar sesión una vez. Solo una vez. Y eso fue todo lo que se necesitó. ¿Quién demonios era Jordan? Resulta que era su entrenador físico. El mismo tipo con el que juró que dejó de verse después de que la confronté por pasar demasiado tiempo entrenando. Claro, entrenando. También encontré mensajes de texto. Muy dulces. La noche pasada fue salvaje. Él no tiene idea. Ojalá pudiera despertarme a tu lado. Y mi favorito, le dije a Caleb que tu cumpleaños no valía la pena celebrarlo. Realmente me creyó. Cara con orejas de alegría. Ni siquiera me enojé. No entonces. Solo me quedé mirando esos mensajes, cada palabra golpeándome como un boxeador profesional. Pero no me inmuté. Sonreí, porque tenía un plan. 3 días después de mi cumpleaños, envié una pequeña caja a nuestra casa. Una para Rachel, una para Lily. Ambas envueltas en papel dorado con grandes lazos rojos. Dentro, una foto impresa de la mesa del comedor en mi cumpleaños. Sillas vacías, platos llenos sin tocar, pastel y una carta. Mientras se reían en el lago, yo tomaba decisiones. Rachel, revisa tu correo electrónico. El acceso a tu cuenta se ha ido, las tarjetas están canceladas y el abogado tiene todo. Lily, has tomado tu decisión. No me llames a menos que estés lista para hablar como una adulta. Ambas eligieron un pez por encima de la familia. Espero que haya valido la pena. Y eso fue solo el comienzo. En la siguiente parte, les contaré lo que sucedió la noche en que llegó a casa y vio su armario vacío y una carpeta en la cama etiquetada como prueba a mentiras. Pero ahora mismo todavía estoy en paz, bebiendo bourbon, viendo la tormenta que invoqué estrellarse contra la reina y su pequeña heredera. Cuando Rachel entró por la puerta principal 3 días después, ni siquiera estaba tratando de fingir remordimiento. Miró a su alrededor como si esperara que todo fuera normal. Gritó, Caleb, estás en casa, con esa misma voz cantarina que usaba cuando quería algo, generalmente dinero o que yo hiciera algo inconveniente mientras ella desaparecía para sus planes. No respondí. Entró en el dormitorio y se detuvo en seco.
Yo estaba sentado en el borde de la cama, bien vestido, con la maleta a mis pies. En la cama había una carpeta manila, gruesa, con capturas de pantalla impresas, correos electrónicos, fotos con fecha y hora. Su rostro perdió el color. Ni siquiera preguntó qué era. Lo sabía. ¿Qué mi asterisco 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 es esto?, dijo, tratando de sonar enojada en lugar de asustada. ¿Verdad?, respondí. Algo a lo que has sido alérgica durante meses. Miró el armario. Perchas vacías. Sus bolsos de diseñador se habían ido. El cajón de joyas vacío. Su computadora portátil desaparecida. Pude ver los engranajes girando en su cabeza. No había planeado esto. Rachel siempre estaba 5 movimientos por delante, pero no esta vez. Revisaste mis cosas, siseó. Sonreí. Lo hiciste público en el momento en que olvidaste cerrar sesión en tu iPad. ¿Recuerdas a Jordan, tu entrenador físico? Su boca se crispó. La abrió, la cerró y luego volvió a la Rachel que yo también conocía bien. La mentirosa. No es lo que parece, Caleb, solo hablamos. Has estado distante. Necesitaba a alguien que... Me levanté, agarré la carpeta y la dejé caer sobre la cómoda. Las páginas se derramaron. Capturas de pantalla de mensajes de texto, recibos de hotel, selfies de ella en la cama con él. La misma lencería que le compré hace 2 aniversarios. Necesitabas a alguien que te inclinara sobre los baños del hotel mientras tu esposo trabajaba horas extras para pagar el arrendamiento de tu estúpido auto. Se quedó boquiabierta. Estás siendo dramático. No, Rachel, dije, mi voz tranquila, mortalmente firme. He estado en silencio, paciente. Dejé pasar la falta de respeto. Dejé que me trataras como un cajero automático, como un plan de respaldo. Pero ya terminé. No necesito gritar ni tirar cosas. Ya destruiste todo. Solo lo estoy haciendo oficial. Se burló. Intentó una nueva táctica. ¿En serio estás terminando nuestro matrimonio por esto? Fue entonces cuando me reí a carcajadas. Nuestro matrimonio, aquel en el que dormía solo 5 noches a la semana mientras tú trabajabas hasta tarde, aquel en el que mi hija comenzó a llamarme Caleb en lugar de papá porque envenenaste su mente. Aquel en el que te saltaste mi cumpleaños para atrapar una puta lubina. Me miró fijamente, con los labios apretados en una línea fría. Luego murmuró, ¿te arrepentirás de esto? No, tú lo harás, dije, agarrando el sobre con sus papeles de divorcio. Y cuando lo hagas, recuerda esa trucha. Ese fue el momento en que me dijiste alto y claro que no significó nada para ti. No lloró. No rogó. Ni siquiera se inmutó. Simplemente se dio la vuelta, murmuró en voz baja y se fue. Y eso dolió más de lo que pensé que lo haría, porque incluso después de todo, esperaba que se derrumbara, mostrara una pizca de culpa, cualquier cosa. Pero no lo hizo. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo después de que la puerta se cerrara de golpe. El eco se sintió como si rebotara en cada pared de la casa que una vez llamamos nuestra. Miré a mi alrededor, dándome cuenta de cuánto de mi vida se había construido sobre una base de mentiras que voluntariamente ignoré. No solo las de ella, las mías también. La mentira de que las cosas mejorarían, que la lealtad sería suficiente para que alguien se quedara. Que el amor podría sobrevivir a la traición. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de Lily. Era corto, frío. Mamá dijo, ¿estás loco? Dijo, la echaste por unos mensajes viejos. ¿Qué te pasa? Ese dolió más de lo que jamás admitiré. Era mi niña, mi sombra. Solía cargarla sobre mis hombros cada 4 de julio, enseñarle a andar en bicicleta, limpiarle las lágrimas cuando se rompió el brazo al caerse del columpio. Ahora ni siquiera podía preguntarme qué pasó. Tomó la palabra de su madre como un evangelio. Sin dudarlo. No respondí, no porque no me importara, porque me importaba demasiado. En cambio, bajé al sótano, abrí ese viejo cofre de madera que no había tocado en años y saqué una caja polvorienta etiquetada como Lily, primer grado a 6º grado.
Dibujos, boletas de calificaciones, una tarjeta del Día del Padre que hizo con brillantina y pegamento que decía, «Eres mi héroe». Me senté allí sosteniendo esa tarjeta, preguntándome a dónde se había ido esa niña y quién demonios era yo para ella ahora. Pero no podía quedarme en el pasado. A la mañana siguiente fui al banco, cerré la cuenta conjunta, congelé las tarjetas de crédito, transferí todo lo que tenía mi nombre a una cuenta privada. El abogado me había advertido, muévete rápido antes de que intente dejarte sin nada. Lo intentó. Oh, lo intentó. Recibí un correo electrónico de ella el mismo día. ¿Cómo te atreves a tocar nuestro dinero? Eso es ilegal. Te llevaré a los tribunales y perderás todo, incluida Lily. No respondí. En su lugar, se lo reenvié a mi abogado junto con todo lo demás que tenía. Cada captura de pantalla, cada registro, cada prueba que pintaba la imagen real. Verás, Rachel jugó un juego largo, pero subestimó el mío. Esa misma tarde sonó el timbre. Entrega de mensajería, un paquete para Rachel de mi parte. Aún no había actualizado su dirección de envío. Dentro, un CD quemado etiquetado como lista de reproducción para el gimnasio. No era música. Era una copia de su propia voz. Mensajes de voz a Jordan. Notas de voz de las noches, arrastradas por el vino y el descuido. Juro que Caleb es tan aburrido. Finjo cada vez. Podría estar gritando por Jordan y él no oiría ni una maldita cosa. Ese hombre es un cheque con patas. Ese golpeó diferente. No porque fuera nuevo, había leído cosas peores, sino porque era su voz, su risa, esa risa cruel y retorcida que guardaba solo para él. Más tarde esa noche, recibí una llamada. Era ella. Estaba llorando. No el tipo de llanto que te rompe el corazón. El tipo que te molesta. Me enviaste eso. ¿Por qué harías eso? Solo quería que te escucharas a ti misma en sonido envolvente. ¿Eres repugnante? Colgué. Sin gritos, sin peleas, solo silencio. Y el silencio se convirtió en mi armadura. Empecé a dormir mejor. Empecé a comer comidas de verdad de nuevo. Volví al gimnasio. Reconecté con mis viejos amigos. Empecé a recordar quién demonios era Caleb antes de convertirse en el esposo de Rachel. Y fue entonces cuando sucedió. Una semana después, estaba en un restaurante local tomando café cuando un tipo entró e hizo una doble toma. Oye, Caleb. Era Jordan. No me reconoció de inmediato. Había perdido algo de peso. Me había afeitado. Llevaba la camisa metida de nuevo. Me levanté. Él se encogió. No lo golpeé. No levanté la voz. Solo me incliné y dije, espero que te diga la verdad esta vez. Y cuando no lo haga, recuerda este momento. Intentó actuar con dureza, me dedicó una media sonrisa, pero le temblaban las manos. Las mías. 3 días después, recibí un correo electrónico del abogado de Rachel. Aparentemente, estaba impugnando el divorcio, exigiendo pensión alimenticia, alegando abuso emocional y manipulación financiera. Casi me río al leerlo. ¿Abuso emocional de mi parte? El hombre que le cocinaba la cena mientras ella estaba medio desnuda en la habitación de hotel de otro hombre. No respondí a sus acusaciones. Se las envié a mi abogado con una nota, hará cualquier cosa para no perder. Asegurémonos de que lo haga. Esa misma noche, finalmente tuve el coraje de revisar las viejas fotos familiares, las que mantuvimos en la pared del pasillo durante años. Boda, cumpleaños, vacaciones. Rachel siempre tenía la sonrisa perfecta. Siempre posaba como si estuviera viviendo su mejor vida. Pero ahora lo veía por lo que realmente era, una actuación. Una mentira cosida en cada fotograma. Quité todas las fotos de la pared, las dejé boca abajo en una caja. No porque estuviera amargado, porque había terminado de fingir. Lily todavía no me había contactado de nuevo. No después del primer mensaje de texto. Ese silencio. Quemaba. Pero le di espacio. Tenía 17 años. Atrapada en la red de falso amor y falsas narrativas de su madre. Esperaba que cambiara de opinión, pero no iba a perseguirla.
Entonces llamaron a la puerta. Era Rachel. No se parecía a ella misma. Sin maquillaje, cabello desordenado, ojos inyectados en sangre. Tuvo el descaro de aparecer con una mirada de preocupación, como si yo fuera el que había roto algo. Yo solo, pensé que tal vez podríamos hablar civilizadamente. La miré fijamente, sin decir nada. Entró como si fuera la dueña del lugar, aunque su nombre ya había sido retirado de la escritura. Yo solo, he estado pensando. Ambos cometimos errores. Tal vez deberíamos ir más despacio. ¿Por Lily? Por Lily, dije, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Ahora te importa? Sus ojos se entrecerraron. No hagas eso. No, tú no hagas eso. No uses a nuestra hija como escudo después de hacer explotar esta familia. Hiciste tu cama, Rachel, con Jordan, varias veces, aparentemente. Ahora acuéstate en ella. Se sentó en el sofá como si nada estuviera mal. Cruzó las piernas, se recostó, intentó ese encanto manipulador que usaba para envolverme alrededor de su dedo. No era en serio con él. Tú y yo, solo estábamos en un mal momento. Podemos arreglarlo. Todavía te amo. Me reí. No una risa ligera, una risa amarga y completa que provenía del fondo de mi pecho. Amor. Caminé hacia el gabinete y saqué los mensajes de texto impresos de nuevo. Los tiré sobre la mesa de café frente a ella. Dijiste que yo era un cheque con patas. Que tenías que fingir que disfrutabas que te tocara. ¿A eso le llamas amor? Miró las páginas como si estuvieran escritas en otro idioma. Sacaste eso de contexto. ¿Contexto? Me acerqué. Estabas planeando mudarte con él, Rachel. Abriste una cuenta secreta. Transferiste dinero. Incluso te enviaste por correo electrónico un listado de apartamentos con el asunto, nuevo comienzo con J. Apretó la mandíbula. Está bien, estaba confundida. No, fuiste calculadora. Y ahora estás en pánico porque tu red de seguridad se fue. Se puso de pie, trató de recuperar el control. Mira, Caleb, estoy dispuesta a perdonar lo que has hecho. Si estás dispuesto a perdonarme, podríamos empezar de nuevo. Podríamos ir a ese viaje a Costa Rica como hablamos. ¿Reconectar? Y así, vi su juego. Nunca regresó porque me extrañaba. Regresó porque Jordan la había abandonado. No dije nada. Simplemente caminé hacia la puerta y la mantuve abierta. Te vas a arrepentir de esto, dijo de nuevo, con veneno en la voz. Sigues diciendo eso, dije. Pero tú eres la que sigue apareciendo sola. Se fue de nuevo. Pero esta vez no hubo dolor, no hubo duda, solo claridad. Claridad fría y aguda. Todavía se avecinaba una tormenta. Pero yo ya no era el que no tenía refugio. Pasaron algunas semanas. El silencio fue extraño al principio, como caminar por una casa después de que todos se han ido. Pero comencé a disfrutarlo. Dejé de despertarme con ese nudo en el pecho. No más sonrisas falsas en el desayuno. No más fingir que no olía a colonia barata que no era mía en la ropa. No supe de Rachel. No directamente, pero la gente habla. Un amigo mío, Mike, del trabajo, me envió un mensaje de texto al azar. Hermano, vi a tu ex en O'Reilly's anoche. Estaba borracha, gritándole a un tipo en el estacionamiento. Él se fue. Ella le tiró su bolso a su auto. Ni siquiera tuve que preguntar quién era el tipo. Resulta que Jordan no se quedó una vez que el dinero se agotó. Nunca estuvo enamorada de él. Era adicta a la huida, a la emoción de escabullirse. Y cuando la fantasía murió, también lo hizo la ilusión. Rachel era buena jugando hasta que se quedó sin peones. Entonces, una mañana, encontré un sobre debajo de mi puerta. Sin franqueo, simplemente deslizado y silencioso. Dentro, una nota escrita a mano por Rachel. Destruiste nuestra familia. Lily ni siquiera me habla ahora. Espero que seas feliz. Eso fue duro. No respondí, porque 3 días antes, Lily me había llamado, no me había enviado un mensaje,
No me había enviado un correo electrónico, me había llamado. Casi no respondí. Solo me quedé mirando su nombre parpadeando en la pantalla como si fuera una alucinación. Mi pulgar se mantuvo suspendido por un segundo demasiado antes de contestar. Papá, dijo, con la voz pequeña como si tuviera 7 años otra vez. No pude decir nada. Solo esperé. Lo siento, susurró. No lo sabía todo, me dijo. Solo pensé. Su respiración se entrecortó. Estaba llorando. Encontré tu carta, dijo. La que estaba en la caja de cumpleaños. No la abrí al principio, pero la leí anoche. Se me hizo un nudo en la garganta. Esa carta no estaba escrita para ella. No originalmente, pero había deslizado una segunda nota en el último minuto, por si acaso decidí abrirla. Decía, si estás leyendo esto, significa que todavía tienes preguntas y mereces respuestas. Respuestas reales, no filtradas por la amargura de otra persona. Te amo, Lily, siempre lo he hecho. Pero el amor sin verdad muere. No dejes que las mentiras moldeen tu corazón. Todavía estoy aquí. Cuando estés lista. No sabía que me estaba mintiendo, papá. Lily sollozó. Me dijo que no te importábamos, que la engañaste, que siempre estabas enojado. Tragué saliva. Está bien. No tienes que explicarlo. Solo necesitaba escuchar tu voz. Hablamos durante 1 hora sobre nada, sobre todo. Preguntó si podíamos encontrarnos para cenar la semana que viene. Dije que sí. Después de esa llamada, me senté en el porche durante mucho tiempo, viendo el cielo sangrar en naranjas y rosas. Una pieza que no había sentido en años comenzó a sentarse en mis huesos. No porque todo estuviera arreglado, sino porque lo peor finalmente había terminado. La pretensión, la traición, la guerra en mi propia casa. Había terminado. Rachel seguiría agitándose, gritándole al viento que yo arruiné su vida. Pero yo no lo hice. Ella lo hizo. Yo finalmente la dejé que lo admitiera. La noche en que Lily y yo nos encontramos para cenar, estaba nervioso de una manera que no había sentido en años. No era el tipo de nerviosismo que se siente antes de una gran reunión o una mala conversación. Esto era más profundo, como si estuviera parado al borde de algo frágil, algo que importaba más que cualquier otra cosa. Apareció con la misma chaqueta de mezclilla que solía usar en la escuela secundaria. Todavía tenía ese pequeño prendedor de girasol que le compré en una gasolinera durante un viaje por carretera cuando tenía 12 años y estaba obsesionada con cualquier cosa amarilla. Ese detalle me destrozó. No dijo nada al principio, solo me abrazó fuerte, más tiempo de lo que esperaba, como si estuviera tratando de exprimir cada momento que había perdido creyendo las mentiras de su madre. «Te extrañé», dijo en voz baja. «Te extrañé más de lo que nunca sabrás», respondí. Nos sentamos y pedimos, pero la comida no importaba. Apenas la tocamos. Solo hablamos. Le conté todo. No la versión enojada y empapada de venganza de la verdad, sino la real. Admití que yo también había cometido errores. Que me había vuelto demasiado callado, demasiado cansado, demasiado centrado en el trabajo. Que dejé pasar las cosas cuando debería haber hablado. Que me quedé demasiado tiempo cuando debería haberme ido antes. Pero también le dije que nada justificaba lo que hizo su madre. Lily escuchó, sin interrupciones, sin poner los ojos en blanco, solo esa concentración silenciosa que recordaba de cuando era pequeña, leyendo bajo las sábanas con una linterna. Creo que lo sabía, dijo después de un rato. Quiero decir, no todo, pero podía sentirlo. Mamá siempre estaba enojada contigo, incluso cuando no estabas haciendo nada. Solía decirme que eras inútil o que nunca nos entenderías, pero tú siempre eras el que recordaba mis conciertos de coro. Me enseñaste a estacionar en paralelo. Me tomaste de la mano cuando me rechazaron de ese programa de arte. Bajó la mirada hacia su plato. Lamento haber tardado tanto en volver. Me acerqué a través de la mesa y le apreté la mano. ¿Volviste? Eso es lo que importa. Y en ese momento supe que algunas cosas aún valían la pena salvar. Pero Rachel no era una de ellas. A la mañana siguiente, recibí una llamada de mi abogado.
Había presentado oficialmente una contramoción para intentar obtener la custodia total de Lily, aunque Lily tenía casi 18 años, aunque ya vivía con una amiga, negándose a quedarse en casa de Rachel. Era solo otra táctica. Un último intento de control. Un intento más de castigarme por alejarme del papel de su títere personal. Mi abogado me preguntó cómo quería responder. No, dije. Lily hablará por sí misma. Y lo hizo. Escribió una declaración por su cuenta, la mecanografió y la entregó al tribunal. Era brutal, honesta y desgarradora. Llamó a Rachel manipuladora, dijo que vivir con ella se sentía como caminar descalzo sobre vidrios rotos, que usaba el amor como un arma, que ya no quería ser parte del círculo de mentiras de su madre. Cuando lo leí, lloré, no porque doliera, sino porque finalmente pude ver que mi hija era libre. Rachel intentó tomar represalias con otra carta. Afirmó que puse a Lily en su contra, que le estaba lavando el cerebro. Pero para entonces nadie escuchaba, ni siquiera el juez. Unos días después, recibí otro paquete por correo. Sin remitente. Dentro había una foto de boda rota, la que nos habíamos tomado en Cancún. Rachel la había roto por la mitad, se había quedado con su lado, me había enviado el mío. En el reverso, con marcador negro, había escrito, morirás solo. La pegué en el refrigerador. No por despecho, no para detenerme en ello, sino como un recordatorio. Estaba solo y finalmente estaba bien con eso. El silencio que siguió fue diferente esta vez. No vacío, no inquietante, solo limpio. Como si la tormenta finalmente hubiera pasado y pudiera escucharme pensar de nuevo. Por primera vez en años, no estaba esperando constantemente a que cayera la otra zapato. No más adivinar dónde estaba. No más besos falsos de buenas noches. No más despertarme junto a alguien que me miraba como si fuera un mueble. Empecé a reconstruir. Nada grande al principio. Solo cosas pequeñas. Caminatas matutinas. Libros que no había terminado. Limpiar el garaje, arreglar la puerta principal chirriante que Rachel siempre decía que nunca arreglaría. Una noche, pinté la sala de estar, la misma habitación donde una vez arrojó una copa de vino contra la pared porque no quería ir a una cena con su jefe. Pinté sobre la mancha de vino que nunca intentó limpiar. La cubrí con un azul profundo y tranquilo. Lily empezó a venir más a menudo. A veces se quedaba a dormir. Cocinábamos juntos, nos reíamos, veíamos películas viejas. Dejaba pequeñas notas en el refrigerador antes de regresar a su dormitorio. No olvides comprar café, o te estás haciendo viejo, pero todavía eres un poco genial. Cada nota hacía que esa casa se sintiera como un hogar de nuevo. Pero una tarde entró con una mirada vacilante en su rostro. Lo supe al instante. Tenía algo importante que decir. Papá, comenzó, sentándose en el borde del taburete de la cocina. Mamá me ha estado enviando muchos mensajes. No respondí. Está tratando de hacerme sentir culpable. Dijo que te estoy eligiendo solo porque me compraste un auto y me dejaste ser libre o lo que sea. Dijo que me lavaste el cerebro, dijo que arruinaste su vida. Me apoyé en el mostrador, con los brazos cruzados. ¿Y qué piensas? Me miró, con los ojos claros y firmes. Creo que arruinó su propia vida y está enojada porque no dejaste que te llevara con ella. No sonreí. No porque no estuviera orgulloso, sino porque odiaba lo mucho que tuvo que madurar en solo unos meses. También dijo que quiere venir, añadió Lily en voz baja. Quiere hablar contigo. Eso me pilló desprevenido. ¿Rachel volviendo aquí? Dijo por qué. Dijo que tiene algo para ti, algo importante. Eso es todo lo que dijo. Lo pensé por un largo rato. Luego asentí. Déjala venir, una vez. Quería ser el último. A Lily no le gustó, pero estuvo de acuerdo. A la noche siguiente, apareció Rachel. Se veía diferente. No desordenada, no enojada, solo cansada, gastada. La mujer que solía pavonearse por la casa como si fuera la dueña del mundo ahora estaba parada en el porche como si estuviera pidiendo refugio. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. Extendió un sobremanila. ¿Qué es eso?, pregunté. Léelo más tarde, dijo.
Es de Jordan. Levanté una ceja. ¿Ustedes dos vuelven a estar juntos? No, dijo rápidamente. Está muerto. Silencio. Tuvo una sobredosis hace 2 semanas. Fentanilo. Ni siquiera sabía que estaba usando algo tan fuerte. Yo solo, no dije nada. No pregunté si estaba bien. No ofrecí condolencias. Bajó la mirada como si esperara que yo se lo restregara en la cara. No lo hice. Solo pensé que debería saberlo, murmuró. Y sé que no puedo deshacer lo que hice, Caleb. Pero quiero decir algo. Esperé. Arruiné todo. Pensé que era más inteligente que tú, mejor que tú. Estaba tan segura de que siempre estarías allí, sin importar lo que hiciera. Y cuando no lo estuviste, lo perdí todo. Su voz se quebró, pero no vi lágrimas. Solo el eco de quien solía ser. Una mujer que se quedó sin gente a quien mentirle. No vine a pedir perdón, añadió. Solo quería que lo supieras. Lo veo ahora. Todo lo que destruí, y me arrepiento. No porque haya perdido la casa o el dinero o lo que sea, sino porque te perdí a ti. Asentí una vez. Solo una vez, no para estar de acuerdo, no para consolar, solo para reconocer que finalmente había dicho algo real. Se dio la vuelta y se alejó. Me quedé allí sosteniendo el sobre, viéndola irse, y no sentí nada. Ni ira, ni satisfacción, ni dolor, solo paz. Esa noche, abrí el sobre. Dentro había un trozo de papel de cuaderno doblado, roto en el borde como si lo hubieran arrancado a toda prisa. La letra no era de Rachel. Era de Jordan. En mayúsculas, casi infantil. Caleb, si estás leyendo esto, entonces supongo que todo me alcanzó. Nunca te odié. Te envidié. Eras el hombre del que hablaba durante años. Incluso cuando estaba conmigo, decía que nunca te irías. Decía que eras demasiado blando. Apostó contra ti. Perdió. Yo también perdí. No dejes que te mantenga atascado. Sigue adelante. Empieza de nuevo, vive. Ganaste. Me quedé mirando esa última línea durante mucho tiempo. Ganaste. No se sentía como ganar. Esto no era una competencia. No había trofeos, solo cicatrices, solo pedazos de una vida que se partió por la mitad por alguien que juró que la protegería. Pero aún así, algo sobre esa línea se asentó en mí como un capítulo final tranquilo. En las semanas que siguieron, comencé a notar las pequeñas cosas de nuevo. La forma en que mi café sabía a la luz del sol de la mañana. El viejo tocadiscos que había olvidado ahora reproducía música real en lugar de ruido de fondo. Dejé de revisar mi teléfono cada 5 minutos. Dejé de mirar la puerta esperando que entrara el drama. Conseguí un nuevo juego de llaves, una nueva cerradura. Vendí el auto que Rachel solía conducir, le di el dinero a una madre soltera que trabajaba en el supermercado. No le dije de dónde venía. Simplemente le entregué el sobre y salí antes de que pudiera preguntar. Enmarqué la nota de Lily, la que decía, todavía eres un poco genial. La colgué donde solía estar la foto de la boda. Un día, mientras estaba sentado en el porche, Lily se acurrucó a mi lado con las piernas pegadas al pecho. Miró hacia el patio y dijo, ¿sabes? Solía pensar que eras débil por no gritar, por quedarte callado. Ahora lo entiendo. Estabas cansado de sostener toda la casa solo. No respondí. Solo asentí. Tenía razón. Apoyó la cabeza en mi hombro. Me alegra que ya no la sostengas solo, susurró. Y en ese momento me di cuenta. Todo esto no se trataba de venganza. No se trataba de ganar. Se trataba de recuperar las piezas de mí mismo que había regalado, una mentira a la vez. Entonces, ¿qué aprendí? Que a veces las personas más cercanas a ti son las que te destrozan más lentamente. Que la confianza no se rompe con una traición. Se erosiona con el tiempo, como una costa erosionada por años de olas silenciosas. Que el silencio no es debilidad. A veces es supervivencia. Y que alejarse no te convierte en un cobarde. Te hace libre. Así que para cualquiera que esté leyendo esto,
Cualquier hombre sentado solo en su cumpleaños mientras las personas que ama brindan por un pez en lugar de por él, no los persigan. No griten. No rueguen. Simplemente levántense, reúnan su verdad y caminen hacia la tormenta. Al otro lado hay paz. Y esa paz es suya.